polémica de que si el SEO está muerto, de que tal. Os doy mi opinión al respecto. Yo creo que realmente hay cosas que sí que potencialmente pueden cambiar dentro de con la irrupción de los LLM, sobre todo lo que son. A ver, lo que decía Sergio de que este mes, joder, es que además en abril se junta el lanzamiento de AI Overviews en Europa, en España, Semana Santa, todas las vacaciones y demás, el apagón, o sea, El apagón. que ese día, quieras o no, Famoso el tráfico apagón. se resintió mucho siendo un lunes, ¿eh? Quiero aparecer en ChatGPT. ¿Qué riesgo veis vosotros con estas modas, con contenido que se difunde por especialistas en redes o especialistas en redes que dicen que el SEO está muerto, que ahora lo que hay que hacer es GEO, que este tipo de cosas? O sea, ¿veis algún riesgo aquí? Esto opiniones al respecto, ¿está bien esto? ¿Está mal? Opiniones sin ser demasiado polémico, Sergi, no te... Bienvenidos a una nueva edición de SEO desde cero. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta nueva edición del podcast SEO desde cero. Un nuevo capítulo de esta nueva era, podríamos decir, con ganas, con la compañía hoy de Sergio, Jorge y uno de nuestros primeros invitados, que ahora daremos paso. Antes de nada, ¿qué tal Sergio? ¿Qué tal Jorge estos días? ¿Moviditos? Bien. Moviditos. Mucho trabajo, mucho curro, pero bueno, lanzamiento de esta nueva etapa, sí, con muchas ganas y con ganas de ver un poco a ver qué hacemos, próximos capítulos. Sé que todavía queda mucho curro por delante, pero vamos a por ello. Eso, no nos vamos a quejar, ¿eh? Nos vamos a quejar. Mucho lío, pero bien, pero guay. Dentro de la normalidad siempre Sí. es bueno. Sí. Así que guay. Justo. Vale, nada, un poco, bueno, hoy primer capítulo, tema de actualidad, hablaremos de GEO, del LM, tantas nomenclaturas que están últimamente de moda y que se leen tanto por Twitter, por LinkedIn, que pues bueno, es un tema de actualidad que por nuestra parte yo creo que es interesante, que tanto a nivel consultor, cliente, es algo que siempre últimamente está en reuniones presente, en discoveries, en propuestas, en presupuestos. Así que bueno, yo creo que no me entretengo más, damos paso al invitado de hoy y nos ponemos con ello. Perfecto. Muy buenas, Alex. Anda, qué sorpresa. Hola, chicos, ¿qué tal? Wow, Me cuesta irme, ¿eh? Yo creo que nadie se lo esperaba, ¿eh? Algo adelantamos en el episodio anterior. Pero bueno, aquí estamos. Así Bueno, que, nada, oye, primer invitado que no necesita invitación. O sea, Ale, esta es tu casa, Ale, puedes venir cuando quieras. Y nada, para marcar como pautas en episodios donde tenemos invitados, pues Ale, cuéntanos un poquito qué tienes entre manos, en qué estás, cosas que nos quieras comentar, etcétera. bueno, pues como tú has dicho, no voy a presentar mucho porque mucha gente que oía este podcast me conocerá. Bueno, pues ahora mismo estoy bastante liado porque me meto en bastantes proyectos, ¿no? Como ya se verá. Pero bueno, estoy intentando poner un poco el foco en Rampools, que es la herramienta de SEO local que lanzamos en noviembre del año pasado, y en Chartut también, que es ese proyecto que lancé hace, yo creo que año y medio, más o menos, que al final son plantillas de Looker Studio. Bueno, esos dos proyectos me tienen bastante absorbido. A ratos uno más, a ratos otro me quita otro. Y bueno, también con formaciones. Lanzamos ahora a final de mayo la 5ª edición de Mentoría SEO, que en otras ediciones había estado Dean Romero con Dani Llamazares. En esta edición entro yo es un replanteamiento completamente diferente, enfocado a SEO profesional, a convertirte en consultor SEO. Y bueno, pues en esas movidas estoy, que no son pocas. No paras, no paras. No, Además no. habéis sacado nuevas funcionalidades, ¿no? En la parte local, si no me equivoco, de lo que he visto por ahí. Sí, no paramos en Rampools, sacando módulos nuevos, funcionalidades nuevas siempre que podemos. Estamos a tope. Hemos sacado ahora hace poquito el GeoGrid, la primera versión. Estamos trabajando ya en la segunda versión y en más funcionalidades, que al final tenemos un roadmap gigante y o nos ponemos las pilas o no se acaba nunca eso. Bueno, no se va a acabar nunca porque siempre hay cosas que añadir, pero hay que seguir ahí pico y pala. Eso es, poco a poco, pero bueno, invito a la gente a que se registre, que pruebe la herramienta, sobre todo aquellos negocios locales con un número de fichas elevado, que oye, a nivel de aporte, funcionalidades y facilitarte la vida,
bastante útil. Así es. Así que nada, si queréis vamos con ello, con el tema de hoy. Ya hemos Sí, presentado... justo. Tema de hoy, que es Vamos. tema muy, bueno, muy de moda. Sí, Geo, está este tema, que el cónclave y y esto. el Y el apagón. apagón. Dicen que nadie habla de esto en LinkedIn, ni nada. No. Joder, Vamos a macho, ser, esto es una novedad. es que o sea, LinkedIn, Twitter, sobre todo LinkedIn, que es lo que yo suelo mirar, muchas afirmaciones ahí que Sergi, polémica de que si el SEO está muerto, de que tal. O sea, Sí, full, sí. Soy un poco crítico con este tema. sea, aquí hay debate, aquí hay debate. Bueno, nada, vamos a hablar de Geo, que es las siglas de Generative Experience Optimization, que es optimización generativa en motores de búsqueda, que básicamente, bueno, dicho rápido y mal, es la optimización de todos estos posibles resultados y menciones en todos los LLM. ChatGPT, Claude, Perplexity, y va un poco de esto. Entonces, bueno, como, no sé, voy lanzando preguntas aquí, vamos lanzándonos preguntas aquí, vamos dando aquí nuestras opiniones y take en cada cosa. Pues, ¿cómo definiríais vosotros el Geo? ¿Lo veis como una evolución al SEO? ¿Lo veis como una disciplina aparte? Opiniones al respecto. A ver, yo creo que decís, bueno, que se está hablando mucho de esto, ¿no? Somos poco originales, pero creo que hace falta hablar de esto porque se están lanzando muchas campanas al vuelo. Hay mucha gente por ahí aprovechándose, ¿no?, de estos nuevos acrónimos, gente que ya se lo pone en su título, en su descripción de LinkedIn, que ya son SEO, GEOs, IOs, todos los acrónimos que se pueden añadir, te lo añades, que queda muy bien porque las modas son así, ¿no? Igual que cuando teníamos el metaverso y todas estas cosas, y los NFTs y tal. Pero yo creo que al hilo de tu pregunta, Jorge, esto es una evolución del SEO, es algo completamente nuevo que es diferente al SEO. Yo, en mi opinión, creo que el GEO o el IO, todas estas nuevas, parece, disciplinas diferentes que hay, para mí es una evolución del SEO. Podríamos decir que es una parte más del SEO o es una forma de enfocar el SEO. Igual que hace 15 años el SEO se hacía de una forma y hace 5 se hacía de otra diferente, porque, oye, de repente aparecían los fragmentos destacados, la posición 0, aparecieron un montón de módulos diferentes y teníamos que hacer SEO de forma diferente para aparecer de forma diferente. Pues esto es lo mismo, solo que ahora tenemos que quizás sí que tener en cuenta otras cosas para aparecer en los LLMs, ¿no?, en ChatGPT, en Perplexity, en Copilot y demás, en esas citas, o que aparezcamos cuando busquen un listado de lo que sea, que aquí hay cosas diferentes, ¿no? O sea, una cosa es que alguien busque, oye, pues herramientas para SEO local y aparezca la tuya, y otra cosa es que alguien haga una búsqueda informativa y entre las fuentes citadas a las que el usuario puede clicar estés tú, que esa es otra cosa. Al final, ¿qué quieres? ¿Tráfico o quieren negocios? Como al final el objetivo es aparecer, pero son búsquedas, o sea, son apariciones diferentes. ¿No? Y hasta qué punto aparecer como fuente citada en una búsqueda donde ya el usuario resolvió intención de búsqueda, porque ya encontró lo que estaba buscando. O sea, vale, apareces como fuente citada, pero luego ¿tienes tráfico o no tienes tráfico? O sea, hay un debate ahí hasta qué punto eso puede ser bueno, malo o indiferente. Y yo creo que, bueno, o sea, yo estoy bastante de acuerdo. Yo creo que el tema del geo es como una evolución de lo que ha sido el SEO toda la vida. De hecho, yo creo que, en mi opinión, hay muchas cosas que tú haces en una estrategia SEO que te valen también para geo. O sea, de hecho, todas las recomendaciones que tú puedas dar para geo, que es prestar atención a ciertas cosas, pues son recomendaciones que usualmente se dan para SEO. Claro, ahora pon más foco en datos estructurados. Me estoy adelantando, pero haz más foco en esto, ten en cuenta esto, pero todo eso se recomienda de cara a SEO. Entonces, eso, o sea, no creo que sea... es la moda, es lo que está ahora como que trending, ¿no? Pero tampoco creo que sea para que, o sea, causa de tanto revuelo, ¿no? Sergi, Justo, que te justo. veo Nada, yo callado, creo que macho. lo mismo. Yo voy a ser muy rápido. O sea, para mí el geo es SEO, pero cambiando la primera letra, básicamente. Solo que creo que al final aquí lo que hay también es un problema de entendimiento, que al final pensamos que el SEO
bueno, se piensa, es solamente, oye, trabajar en Google, pero al final el SEO es trabajar para los motores de búsqueda y al final, oye, los motores de IA, los LLMs, no son al final también un motor donde la gente búsqueda y entonces también hay que aparecer ahí. Al final es una evolución, como ha dicho Alex, como ha dicho Jorge, y es algo que al final pasa en todos los sectores. Quiero decir, aquí un médico, un profesor, un ingeniero tampoco trabaja igual que hace 10 años ni que hace 5 años y siguen siendo ingenieros y siguen siendo médicos y sigue existiendo la medicina. Aquí al final es una evolución, seguirá siendo SEO, que por supuesto va a haber que cambiar las formas de cómo se hace, pero teniendo la misma base. Justo, es decir, yo no creo que la pregunta sea si el SEO ha muerto o no, sino también la pregunta que debería hacerse la gente o clientes es de si están listos para que les encuentre el cliente final o el usuario final. Es decir, al fin y al cabo nos damos cuenta también con las redes sociales que esto se ha vuelto el mundo de la inmediatez. Se ha pasado de vídeos largos a TikTok, a Instagram, a la parte de shorts. Ahora se está volviendo también a un YouTube a un modelo largo. Pues en SEO igual, antes la gente yo creo que investigaba más, buscaba diferentes fuentes, Wikipedia o digamos fuentes más, digamos, enciclopédicas. Ahora ya lo que quiere la gente es búsqueda, respuesta exacta, respuesta puntual y no liarse mucho a la hora de investigar. De que ya no es que el concepto es que se busca, sino ya simplemente se pregunta a los buscadores. Entonces, al fin y al cabo, tienes que estar listo para que te encuentren, ya sea en un canal o en otro. Justo, justo. Vale, ¿qué creéis vosotros que cambie dentro del SEO que hacemos día a día o que conocemos, de que llevamos años haciendo? ¿Creéis que cambie de alguna manera la forma de hacer esto de cara a los profesionales que trabajan en el sector, de cara sobre todo a clientes? Y un poco para explicar un poco más la pregunta, os doy mi opinión al respecto. Yo creo que realmente hay cosas que sí que potencialmente pueden cambiar dentro de con la irrupción de los LLM, sobre todo lo que son búsquedas muy informacionales. Yo creo que pueden quedar resueltas de mejor manera en casos muy específicos, no todas, obviamente, en ChatGPT, por ejemplo. Pero luego cosas que igual pueden ser más transaccionales, se va a seguir buscando, en mi opinión, yo creo que se va a seguir buscando como se ha buscado toda la vida. Al menos al corto plazo hay que ver porque están sacando cada vez más módulos, están sacando cada vez más cosas, listados, sugerencias de compra, este tipo de cosas. Pero yo creo que de momento no es preocupación. De hecho, creo que he visto estudios por ahí por LinkedIn y tal de que la cuota de mercado de Google lo que ha hecho ha sido crecer. En plan, y las búsquedas en Google lo que ha hecho ha sido crecer en el último año. Y dices, joder, yo pensé que esto se iba al carete, ¿no? Y nada más lejano a la realidad, ¿no? Entonces, no sé si creéis que esto va a cambiar en los próximos años y si no va a ser un cambio demasiado relevante. ¿Qué pensáis al respecto? Mira, justo lo que has dicho de la cuota de Google, ¿no? Que se debate siempre y lleva como un par de años en tela de juicio, ¿no? De que si va a bajar, de que si va a pasar esto o lo otro. El otro día sacó Juan González de un estudio, Hostia, hizo sí. un post de que hablar del número de búsquedas semanales de los principales buscadores. Lo tengo aquí. Google, 96.000 millones de búsquedas semanales. Bing, entre 700 y 4.300 millones. Y el siguiente sería ChatGPT Search, con 1.000 millones. O sea, estamos hablando de que, obviamente, de 2 años aquí, ChatGPT ha pasado a tener 1.000 millones de búsquedas semanales, pero es que Google no se ve, o sea, puede haber, a lo mejor no ha bajado muchísimo, pero tampoco ha crecido. Pero yo creo que el tema aquí es que yo, cuando voy a hacer búsquedas a ChatGPT, las búsquedas o el uso que le di a ChatGPT es diferente al que hago de Google. En Google hago unas búsquedas y en ChatGPT hago otras. Ahora, esto no significa que en el futuro, cuando SearchGPT esté a lo mejor más extendido, la masa lo utilice, ¿no? Más allá de la gente que estamos más metidos en el mundo digital, ahí podremos hablar quizá de un poco más de robo de cuota. Pero a día de hoy yo lo veo que son cosas diferentes. Entonces, volviendo a la pregunta que había hecho Jorge inicialmente, de cómo prepararse o qué hacer, ¿no? Qué tener en cuenta un SEO para esto, creo que aquí hay varios retos. El primero, si estamos trabajando con clientes con los que ya hemos venido trabajando, desde hace unas semanas que se lanzó, esto vamos a hablar ahora seguramente, hay overviews, el CDR
esas primeras posiciones se desploma. Entonces puedes tener clientes que venían teniendo muy buen datos de clics estando en primera, segunda o tercera posición, puedes mantenerlos en primera, pero ahora el CTR va a bajar, el tráfico va a bajar y te van a pedir cuentas. Entonces hay que ser capaces de transmitir esto y decir, oye, esto ha cambiado, el paradigma es otro y ahora tenemos que ir por otros sitios a buscar otro tráfico. Pero el tráfico seguramente, y esto lleva pasando años, cuando sacaron el fragmento destacado, la posición 0, con todos los módulos diferentes que han salido, al final es cuestión de ir adaptándose porque cada vez el trozo del pastel, o el pastel más pequeño, o se reparten más trozos. Entonces, aquí hay que jugar con eso. Y luego yo creo que el SEO, que a día de hoy diga, pues como el GEO y el SEO es lo mismo, sigo haciendo el SEO como siempre lo he hecho y ya está. Creo que tampoco. O sea, el GEO, podríamos decir que es una evolución del SEO, pero hay que hacer ciertas cosas para adaptarnos a ello. Y yo creo que una de las primeras cosas que vamos a tener que hacer, y creo que vamos un poco a ciegas todavía, es saber exactamente lo que funciona y lo que no para aparecer citado en los resultados de los LLMs. Y luego, aparte, que esto está todavía mucho más verde, es tener la posibilidad de medir y de saber cuántas veces apareces citado, el tráfico que te genera, que eso sí que lo podemos saber porque lo tenemos en Analytics, pero no hay herramientas a día de hoy que nos digan, oye, pues aparece citado en tercera posición en una búsqueda que se ha hecho en Sí. ChatGPT. No tienes un Search Impresiones. Console, claro, no tienes un Search Console para ChatGPT. O sea, es que. Y podríamos, en cierto modo, porque hay overviews, al ser de Google, tú en Search Console podrías saber, o te podría Google decir, oye, el tráfico que viene por las impresiones o los clics que te vienen por IA overviews son estos, y los que te vienen por resultados normales son estos, pero no lo hacen y de momento no lo van a hacer. Lo dijeron en el Search Central de Madrid. A día de hoy eso no se puede hacer. Por lo tanto, vamos muy a ciegas y veremos qué pasa con el paso del tiempo. Sí, justo. Yo creo que aquí, bueno, todos los que trabajamos en agencia tenemos clientes, pues ahora a principios de mes, reportes, sobre todo, analizar datos. Creo que aquí todo el mundo ha notado un poco al final esto que has comentado, Alex. Entonces creo que con el cliente al final hay que hacer un trabajo de formación, ya no desde el principio que empiezas a trabajar con él, pero sí al final cualquier actualización que haya, todo el tema relacionado también con la inteligencia artificial, tienes que saber cómo evoluciona, porque si no, al final cuando vienen los reportes, que al final es lo que le interesa al cliente, los resultados no van a seguir siendo los mismos, sobre todo. Y luego también desde el punto de vista más desde las personas que trabajamos en SEO, al final, por supuesto, las bases van a ser las mismas, tanto las tres áreas, por decirlo así, principales de contenido, autoridad y la parte más técnica, solo que sobre todo va a haber que adaptar. Es decir, ya no en el contenido no va a ser buscar 2 keywords en cualquier herramienta, sino al final, oye, buscar intenciones de búsqueda, ver qué es lo que le interesa al usuario y al final trabajar ese contenido en la web. No conseguir tráfico porque sí, porque no va a funcionar, sino ir a la intención de búsqueda del usuario y ver lo que realmente le interesa. Sí. Justo. Y que al fin y al cabo también el debate es eso, es decir, no liarse a la hora de, pues oye, trabajar con cliente de, pues oye, presupuesto para SEO, presupuesto para GEO. No, al fin y al cabo, entre comillas, la forma de trabajar el servicio o digamos, ofrecérselo al cliente debería ser la misma, pero sí que tiene que haber este trabajo de formación al cliente de, ok, quizás vamos a reducir el tráfico, las impresiones a nivel Google, pero vamos a recibir más tráfico e impresiones si lo trabajamos de esta forma en ChatGPT o digamos en otros buscadores. Es decir, que también antes en Google el objetivo era, ok, resolver intención de búsqueda para ciertas preguntas, sabíamos que íbamos a aparecer en los primeros resultados, ya sea que buscasen de una forma o de otra. Ahora la forma que tiene la gente de comunicarse con ChatGPT, hablar con ChatGPT, preguntar a ChatGPT, cambia completamente. Es decir, la forma de igual de Jorge de preguntar mejor restaurante del Madrid de cara a ChatGPT no va a ser la misma quizás que la mía y la respuesta de ChatGPT no va a ser la misma que la mía si ven la intención de búsqueda es parecida. Así que ahí también hay que jugar un poco con eso de cómo ChatGPT responde a ciertas preguntas o responde a otras o cómo trata de imitar una respuesta lógica en base también a nuestros gustos, al histórico que le hemos dado, a, digamos, respuestas similares. Así que va a ser más complejo, pero bueno, el objetivo yo creo que al fin y al cabo es eso, de cara al cliente formarle, que entienda por qué se hace una cosa, por qué tenemos unas métricas u otras y en base a eso seguir trabajando sobre la misma línea. Así es. Yo creo que también, a ver, lo que decía Sergio de que este mes
joder, es que además en abril se junta el lanzamiento de AI Overviews en Europa, en España, Semana Santa, todas las vacaciones y demás, el apagón, o sea, El que apagón. ese día, quieras o no, Famoso el tráfico apagón. se resintió mucho siendo un lunes, ¿eh? Que no es lo mismo que eso te pasó un domingo que te pasó un lunes. Entonces, creo que hay una labor ahí, y creo que quizás en el mayo, junio, con datos ya reales de meses normales, sí que se puede ver mucho más la influencia de las AI Overviews, que hay datos por ahí de pérdida de CTR bastante importante. Entonces, yo creo que hacer esa labor de educación con el cliente, ¿no? Y pensar que hay tráfico que, o sea, el juego ha cambiado y hay cosas que ya no se van a poder hacer igual. Y también a la hora de ir a posicionar en los LLMs, pensar en, como decía Sergio, ya esto de las keywords ya va cada vez teniendo menos sentido, es ir a intenciones de búsqueda muy concretas y sobre todo yo creo que también buscar intenciones de búsqueda quizás en el middle of the funnel para que cuando alguien llegue buscándolo por estos ChatGPT y demás, podamos tener la oportunidad de que se convierta en un cliente. Porque sí que es verdad que en esa búsqueda yo creo que puede tener bastante sentido, puede funcionar muy bien. Y hay por ahí algún estudio que le he visto antes el dato que la conversión o la calidad del tráfico que te traen los LLMs es de mucha más calidad que del tráfico orgánico normal. Entiendo porque seguramente vengan de búsquedas, al final las búsquedas que solemos hacer en ChatGPT son mucho más elaboradas, mucho más pensadas, ¿no? Le pedimos cosas mucho más concretas, entonces la respuesta es más específica. Te dan varias opciones y demás, entras y suele ser un tráfico de más calidad en cuanto a tiempo y en cuanto a conversión. Por lo tanto, oye, es algo a tener en cuenta. No, Que también le das no, un contexto a veces. claro, claro, las búsquedas tienen más calidad y es simplemente porque tú igual llevas ya un rato hablando con ChatGPT del tema. O sea, no es que tú preguntas una cosa o pones un prompt o lo que sea, es que igual ya llevas hablando un rato, hay pregunta, respuesta, y ahora hay esto como, o sea, el usuario profundiza más. Claro, cuando llega ese tráfico, es un tráfico que viene a nivel informacional, viene ya muy cualificado. Entonces, joder, tiene muchísimo sentido que sea tráfico que convierta más. Entonces, esto a tener en cuenta. Luego hay un montón de interrogantes. Esto lo comentaba Sergi. Y lo comentaba Álvaro también. O sea, esto es cómo funciona. Va en base a keywords, sí, pero o sea, depende de cómo busque yo, los prompts que tenga yo, mi histórico. O sea, hay muchísimas interrogantes, creo yo, aquí. Y habrá un poco que esperar a que esto evolucione y que se aclare un poco el tema. Pero también es una cosa que es muy nueva y vamos dando como que un poco, en muchos casos, dando palos de ciego, ¿no? Tal cual. Esperar y ver. Sí, justo. Sobre esto, de hecho, el otro día escuché, ¿qué podcast fue? No me acuerdo. Pero bueno, hablaba Fernando Macía del concepto de encontrabilidad, que me gustó bastante. Así que al fin y al cabo, antes, sin dar cifras exactas, pongamos que el 80-90% del tráfico de una web podía venir de Google. Luego estaba la parte de social o otros canales, o la parte de paid, es decir, a nivel sin contar la parte orgánica. Ahora, al fin y al cabo, el objetivo es que el usuario de alguna forma te compre, es decir, que te encuentre para que luego te acabe comprando. Es decir, hace unos años tampoco estaba TikTok, ahora TikTok ha sacado la parte de TikTok Shop. Es decir, que al fin y al cabo es tratar de abarcar el máximo sin tampoco perdernos, es decir, centrar bien el tiro de, oye, vamos a enfocarnos en que nos encuentren aquí, en diferentes canales o fuentes de adquisición de tráfico, y que al fin y al cabo nos adaptemos a la que por nuestra parte sea la mejor o la más óptima o la que mayor conversión tenga. Es decir, que oye, un e-commerce se está posicionando muy bien en Pinterest y Pinterest va a sacar una IA de buscador. Pues nos centramos ahí, que nuestra conversión en ChatGPT, si somos un SaaS, es mucho mejor que la de Google. Pues oye, vamos a tratar de potenciar el tráfico por ahí. Es decir, que al fin y al cabo es buscar el canal que mejor se adapte a cada cliente dentro del abanico que tenemos ahora, que también es una ventaja, yo creo. Antes, al fin y al cabo, tú contra tus 5 o 10 competidores competías en Google y basta. Ahora tienes diferentes canales en los cuales, oye, puedes tener ventaja competitiva respecto a otros competidores, y yo creo que eso es lo que hay que aprovechar y que sobre todo por vuestra parte a nivel cliente es lo que tenéis que comunicar, ¿no? Que no el SEO es solamente Google, sino que ahora hay, oye, diferentes fuentes. Ese es el, ese A ver, es pero el yo creo, ciclo del SEO, ¿no? Al final, o sea, yo creo que es algo de siempre, ¿no? sí. Al final siempre ha habido
muchísimos canales dentro del marketing, que al final creo que también algo que pasa con los clientes que trabajamos, que piensan que a lo mejor trabajan SEO, trabajan SEM y se piensan que ya están trabajando todo. Ahora creo que es un poco parecido. Al final ahora ha salido el tema de la IA, la gente pues se lleva las manos en la cabeza, ¿qué es esto? ¿Va a acabar con mi web? Oye, sigues teniendo un montón de canales, es un canal más, aprovéchalo y consigue a partir de ahí resultados y conversiones y veremos cómo evoluciona. Justo, a nivel consultoría, sobre todo, se ve, o sea, no se ve tanto, pero lo he visto yo. Lo he hecho, a mí me ha pasado, lo he hecho yo, lo han hecho gente de mi equipo, lo ha hecho, que va sesgado. Va sesgado porque tú eres SEO, te dedicas al orgánico y vas o sea, tienes tus normas y tus cosas y vas muy sesgado. Y a veces, o sea, no puedes perder la perspectiva de que tu cliente lo quiere ganar dinero. O sea, en plan, que sí, que te puede ir muy bien, que mira, el tráfico, mira las impresiones cómo han subido, mira, estás al doble de las impresiones, estás al doble de los clientes, pero si realmente eso a tu cliente no le da negocio, pues, o sea, no puedes perder esa perspectiva. Y ahora menos, que ahora cada vez hay más cosas, o sea, ahora está el tema de toda esta omnicanalidad que hay, te obliga a tener siempre los pies puestos en la tierra. O sea, que vale, sí, que estoy en top 3 para estas keywords y igual hemos aumentado al doble las impresiones, pero si eso al cliente no le reporta beneficio, pues mira, tío, apaga y vámonos, ¿no? Y eso es una cosa que el consejo que siempre doy, no perdáis nunca esa perspectiva de cliente, que es súper importante. No sé, os parece, vamos un poquito a tema en la práctica, el geo en la práctica, un poco. Más ¿Qué técnico, ¿no? Sí, ¿qué estáis haciendo? A mí me han preguntado clientes, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis recomendando? ¿Qué os ha dado resultados para mejorar un poco posicionamiento en LLM o para, sobre todo, o sea, no mejorar, porque esto tampoco se puede medir demasiado, sino para, sobre todo, pautas o guidelines, recomendaciones de cara a mejorar rendimiento, aparecer más en citas, este tipo de cosas? ¿Qué habéis visto que funciona? ¿Qué habéis probado? No sé, comentarme, yo luego os digo lo que he probado yo. A ver, yo creo que también tenemos, para ir un poco de más macro a micro, creo que es todo lo que se ha venido haciendo hasta ahora a nivel de SEO va a venir bien. Es decir, si tú llevas 5 o 10 años trabajando el SEO, lo vas a notar mucho más. Ahora, si te pones a hacer algo o te pones a hacer cosas ahora a corto plazo, quizás en los LLMs puedes tener esa oportunidad de aparecer cuando está en modo búsqueda en tiempo real, ¿no? Que rastrea Internet y te da resultados actualizados, digamos, y te da esas fuentes. Pero cuando, digamos, durante mucho tiempo lo que has hecho ha permitido que en el corpus de los LLMs esté tu contenido, ese trabajo ya ha venido haciéndolo y está muy bien. Ahora, creo que pasa buena parte de ese éxito de posicionamiento en los LLMs por no solo SEO. O sea, sí, por un lado, obviamente, el SEO of page, el SEO técnico van a ser muy importantes, tanto el que se ha hecho como el que se puede hacer, pero creo que va a ser más importante que nunca, y esto ya viene siendo importante en los últimos años con todo el tema del EAT, de la autoridad y demás, que el cliente con el que estemos trabajando o tu negocio no se centre solo en hacer SEO, sino en hacer muchas más cosas, online y offline. Porque sí que hay estudios que se ve como las empresas que aparecen más citadas en los LLMs son empresas que tienen más búsquedas en Google, más búsquedas orgánicas, o sea que la búsqueda de la marca es más importante, por lo tanto es un signo de autoridad para estos lenguajes. Entonces yo creo que tirando un poco por la parte off-page, la parte técnica, que ahora hablaremos de ella, pero creo que va a ser más importante que nunca esa autoridad, esas relaciones públicas digitales, todo esto, creo que cada vez va a ser más importante. Nivel off page, una duda que sí que me han hecho y que os la lanzo. Sí que es cierto que ChatGPT, por ejemplo, tiene más afinidad o hace más caso a una serie de medios y webs que otras, por así decirlo. Es decir, que las tiene como con mayor, le generan mayor confianza a la hora de dar respuestas. Sí. A ver, Pasa con webs con mucha autoridad. Y luego, claro, todas las webs que ya son medios que tienen el acuerdo este que cerraron con ChatGPT, con OpenAI, le va a dar prioridad a esas porque
sobre todo medios de comunicación generalistas o más concretos, porque creo que en España estaba el AS, El País, luego están los típicos Financial Times, The Washington Post y todos estos, sí que puede tener más peso, ¿no? O va a confiar mucho más en eso, pero yo creo que también es un poco el mismo comportamiento que Google, ¿no? O cuando nosotros como personas tenemos que recomendar algo que lo hemos visto en algún sitio, tenemos mucho más autoridad cuando recomendamos algo. Oye, he visto esto en El Mundo, en El Marca, ¿no? Pero no es lo mismo, claro, que decir, he visto esto en el periódico de albacete.blogspot.com, ¿sabes? Que pierdes un poco de autoridad. Entonces, yo creo que esto es un poco lo mismo. Si tienes que recomendar algo, aunque, cuidado, sigue evolucionando en cierto modo, incluso con las citas. A mí me ha pasado que te pone un texto, te da varias citas y una de esas citas te lleva a una página que no tiene nada que ver o que incluso tiene un 404. No es que esté rota esa página, es que se ha inventado la URL. O sea, con las citas también puede... A mí también me ha pasado, sí. Tal cual, o sea, yo creo que al final el resumen es que tienes que ser referente al final en tu sector también si quieres aparecer, ya sea referente en la parte de contenido, creando contenido relacionado, porque al final, oye, si trabajas para aparecer en la IA tienes que tener contenido en tu web. Yo veo todavía mucha gente reacia a generar contenido, sobre todo informacional en su sitio web o incluso contenido más transaccional y luego quieren aparecer en ChatGPT. Oye, al final si quieres aparecer también tienes que currarte un contenido y ser referente, porque al final tienes que ser una fuente citada. Y luego, sobre todo, también lo que hemos comentado, calidad, fiabilidad. Al final, la IA también necesita confiar en nosotros y para eso nos tiene que considerar un referente. Y luego, sobre todo, que entienda el contenido que publicamos en la web, que es un poco lo que hemos mencionado antes. Ya no vale escribir un artículo, meterle 10 keywords que posicione y chao, sino al final, oye, crear una estructura que sea entendible, contenido claro, a lo mejor frases más sencillas, tablas, currarse un poco más el contenido, porque si no, al final es donde perdemos todo y no estamos actualizados ahora mismo. Entonces, al final creo que con el contenido hay un montón de cosas que trabajar. Haremos una formación sobre esto, un poco de cómo crear contenido por la IA. Spoiler, será una de las próximas formaciones. Así que nada, lo explicaremos más porque yo creo que el contenido da para bastante. No sé qué opinas tú, Alex, sobre todo de este tema de contenido. Sí, a ver, yo creo que todas las recomendaciones que se han ido dando, ¿no? Los artículos que han salido de cosas que parece que funcionan, tiran mucho por frases cortas, párrafos cortos, contenidos muy bien estructurados, apoyados por datos estructurados. Y luego también hay un tema que al final volvemos a lo mismo de el GEO no deja de ser SEO, de citar en nuestros artículos, citar fuentes externas, apoyarnos en otros enlaces, enlaces de autoridad, ¿no? Y eso, leyendo un poco todas estas investigaciones, digo, es que esto es lo mismo que cuando te recomiendan en el EAT tener contenidos confiables y que generen ese expertise, ¿no? O tanto el expertise como esa confiabilidad, no deja de ser lo mismo. Al final, el poner enlaces, poner bibliografía, datos externos, es decir, apoyarte mucho en esa parte porque al final los LLMs van a entender mucho mejor el contenido, van a fiarse mucho más porque estás enlazando y citando a webs de autoridad y eso va a ayudar. Entonces yo creo que al final es como hacer lo que ya se supone que deberíamos estar haciendo, pero ahora con mucho más sentido. Y una de las cosas que ha hecho Jorge, que se me ha encendido una cosa, digo, ostras, ahora hay mucha gente que rehace hacer contenido en blog, porque claro, ¿quién se lee contenidos en un blog ahora? Pero, ojo, ¿y si gracias a los LLMs vuelve a tener sentido hacer contenido en blog? No tanto a lo mejor para posicionar keywords así sin más, por generar tráfico orgánico, sino lo que hablaba de abordar esas etapas del funnel con contenido informativo, intentando llevar a la gente a la parte transaccional de la web, porque en estos casos, obviamente, ya no buscamos que la gente entre y se lea nuestro artículo de 5.000 palabras, sino que aparezcamos en esas citas, la gente entre y en algún momento poder llevárnoslos a esa parte comercial que nos interesa. Entonces, cuidado con esto porque, oye, igual aquí los contenidos que yo creo que siguen teniendo sentido, ¿no? Sobre todo en sectores B2B, el blog, contenidos informativos muy bien hechos, siguen siendo importantes. Justo. Es decir, al final,
Es un poco cambiar el concepto de que antes trabajábamos el blog para humanos y ahora estamos trabajando el blog para máquinas que actúan como humanos. Es decir, que se está leyendo el contenido por ti, te lo está resumiendo y te está dando la respuesta exacta que antes te daba el blog, que luego habría que derivar a la parte transaccional. Yo creo que es la clave ahí también. Esto es, yo creo que un punto súper importante. Y es el hecho de que estos LLM, en principio, como funcionan, dicho rápido y mal, es que se inventan el contenido, pero no se lo inventan del aire. O sea, lo sacan de algún sitio. En principio, como funciona es que aprenden del contenido que hay en la web. Entonces, es lo que comentabas, Alex. Tiene muchísimo sentido ahora, tal vez, trabajar en contenido muy informacional, o sea, muy enfocado a cosas muy específicas, a lo mejor contenido extenso, etcétera. No para que el usuario llegue, que si el usuario llega, fenomenal, pero sino para que lo que salga a nivel de resultado y a nivel de referencia en LLM sea, o sea, salgamos nosotros, pero en segundo lugar salga una cosa que esté bien. Porque, o sea, mi próximo punto aquí va a ser que los LLM son tecnologías que están en constante, que funcionan, yo creo que funcionan fantásticamente, ¿vale? Pero tienen fallos, o sea, están en constante evolución y no funcionan bien del todo. Entonces, es súper importante aparecer, pero que la información que aparezca sobre nosotros, sobre nuestro cliente, sea medianamente correcta. O sea, ¿qué pasa? Que se equivocan. Y aquí hay un tema, o sea, yo he estado mirando sobre todo temas recurrentes sobre todo ChatGPT. Algunos modelos de ChatGPT tienen un problema que se llama loss in the middle, que básicamente es que se pierde. O sea, tú le das un texto o algo, o le das una URL a que interprete algo, a que saque un resumen de esto, y lo que hace es leerse la primera parte del resumen y las conclusiones. Luego, a lo mejor, información que hay en lo que es el cuerpo, el medio del texto, pues eso o sea, ni se lo mira. Luego le dice, luego tú en el siguiente prompt le dices, que no te has mirado que en el medio del texto dice tal cosa. Entonces dice, lo siento, sí, es cierto. O sea, no es que no funcionan, o sea, funcionan muy bien, pero no funcionan a la perfección. Entonces, esto es algo a tener en cuenta. Pero es un poco humano eso también. Justo. Porque al final es, si leyéndome un par de parrafitos me puedo enterar, me ahorro leérmelo entero. Entonces, es como que si pueden darte la respuesta habiendo trabajado menos, con menos recursos, empleando menos recursos, te lo va a dar. Ahora, a mí me ha pasado a veces pedirle una tabla con un montón de filas y darme las 10 primeras. Y yo, o sea, dame la entera, por favor. Claro. No, si cuela, cuela. ¿sabes? Discutes. Claro, Llegas claro. a discutir incluso con ChatGPT diciéndole, oye, hazme un poco de caso. Sí, sí. Siempre con educación. Pero sí, Nunca sé lo que puede pasar con las máquinas. No. Pero... O sea, a nosotros Ninguna pasaba que palabra la más gente ante las máquinas. que llegaba a la OFI y daba los buenos días a ChatGPT. No, yo se lo estoy dando. Hay teorías por ahí, ¿no? Yo se los si estoy le dando. hablas de la ChatGPT con grafes y tal, te pone delante de las peticiones, va más rápido. Tal. No, y si dentro de 20 años estamos en el escenario de las películas de Terminator, que se acuerden de que yo siempre le di los buenos días, le di las gracias y que fui majo, ¿sabes? Por si acaso. Sí, total. Bueno. Justo. Oye, y al final, después de trabajar estrategia, etcétera, luego también es medir un poco cómo funciona, que ya lo hemos comentado antes de que ahora mismo es incluso complicado medir sobre todo este tema de la IA. No sé vosotros ahora mismo cómo lo estáis midiendo, cómo estáis analizando un poco los resultados que está teniendo todo esto. Yo creo que a día de hoy no es que sea lo más fiable, pero lo más accesible a todo el mundo es medir el tráfico que te va llegando por Gemini, por Perplexity, por ChatGPT e ir viendo la evolución, ¿no? Si al final te propones hacer una serie de mejoras para unas páginas o para un dominio entero y al cabo de un mes, 2, 3 va creciendo, puede significar dos cosas, que la gente cada vez utilice más esos LLMs y a su vez que te esté funcionando a ti mejor, ¿no? Entonces yo creo que de momento tenemos eso, saldrán herramientas, me imagino, mucho más especializadas. Las herramientas SEO como tal ya se están actualizando, ¿no? Pues Ahrefs tiene que te dicen en qué búsquedas aparecen ahí overviews, que en España además en búsquedas informacionales es bastante bestia, ya como aparecen. Y luego, pues hombre, herramientas también, que las propias herramientas se adapten, porque a la hora de hacer el keyword research, de hacer un keyword, monitorización de keywords y de todo esto que relacionado con keywords y con posiciones tal y como las hemos conocido hasta ahora,
van a quedarse un poco ahí hasta que se actualice y veamos cómo trabajamos con esto, ¿no? Que a futuro a lo mejor el propio ChatGPT te saca un Search Console para analizar tu tal, pues oye, estaría fantástico, ¿no? Cuantos más datos tengamos, cuantas más herramientas tengamos, pues mejor, porque si esto empieza a ser importante y no deja de ser un motor de búsqueda más o una herramienta más, deberíamos tener ese tipo de datos, a ver qué pasa. Justo, ese ranking creo que también iba a sacar alguna cosilla Sí. para ver, oye, qué keywords por las cuales estás apareciendo y similares. Entiendo que todavía es complejo, pero yo creo que también las herramientas en ese sentido tienen que actualizarse, tienen que modernizarse, porque si no, ahí la que no te consiga dar resultados que tú puedas transmitir luego al cliente es la que se va a quedar atrás digamos, en la carrera de herramientas, por así decirlo. Sí. Yo no sé si quizás vamos a tener que hacer esos análisis de posición un poco más parecido a cómo se hace en Paid Search, de porcentaje de impresiones en el top, abajo, o impresiones solamente de cuando realmente el usuario hace scroll y te ve, ¿no? O en qué porcentaje de scroll estás en la pantalla, porque dices, bueno, que estás primero, pero realmente hasta el 50% del scroll no apareces. Ya. Ese dato para mí es mucho más importante que decir que estoy el primero. Porque si dices que estoy primero, pero tengo un 1,3 de CTR, digo, ostras, pues ¿Qué pasa aquí, ¿esto no? qué? Claro. Que nos están Sí, robando que aquí. ya está. Hasta entran ahí los mapas de calor en ChatGPT, ¿sabes? Es decir, que vean un poco, oye, la gente dónde se fija, dónde hace clic en ChatGPT. Y yo creo que ahí hay todo un mundo a nivel de usuario y experiencia de Sí. este. A ver, yo creo que evolucionará todo mucho también. Y, o sea, Google, hay overviews de Google, está todavía muy en pañales. Van haciendo pruebas, sacan cosas, hay algunos pequeños sustos por ahí. Pues el otro día había que el local pack, por ejemplo, en SEO local es de lo que más se está respetando y las hay overviews no está afectando mucho. Ha habido alguna prueba por ahí, algún test que se quitaba el local pack y te aparecía un resultado de overviews a la derecha sin el mapa. Dices, que decir, al final el objetivo también de Google tiene que ser que el usuario siga teniendo elementos con los que se sienta, los de siempre, que esté bien, que los use y tal, porque si cambias tantas cosas al final dices, ¿esto qué es, no? Y me imagino que también irá variando la forma en la que derive tráfico a las webs. No puede quitarle de golpe tanto tráfico a las webs. La forma en la que cita, hay citaciones un poco más especiales para algunos medios. Luego también, quizás a lo mejor en el futuro, si se da cuenta que en general hay mucha queja de que ha perdido tráfico, pues a lo mejor da un poco más de protagonismo a los enlaces. Quiero decir que no es lo que vemos ahora, no va a ser lo que se quede. Irá evolucionando igual que evolucionó Google durante los últimos 20 años. O sea que, como siempre, será cuestión de adaptarse y ver lo que funciona, lo que no, rasco de aquí, rasco de allá. Y trabajar mucho más los contenidos, no solo en blogs para posicionar, sino si quieres a TikTok, porque tu público está ahí, te vas a TikTok. Si hay que hacer contenido en YouTube, te vas a YouTube. Si hay que hacer newsletter. Si hay que hacer otra cosa, pues otra cosa. Pero volvemos a lo que había hecho antes. Hacer SEO, pero junto a muchas más cosas, porque al final todo se va retroalimentando. Sí, justo. Y sobre la parte de Google y que al fin y al cabo no creo que su intención sea restar o quitar tráfico a las webs, también viene un poco enlazado que al fin y al cabo una parte del pastel a nivel de monetización de Google es todo lo que viene siendo anuncios de display, anuncios, es decir, todo lo que es la parte de AdSense. Si al fin y al cabo tú no estás derivando tráfico a las webs que generen impresiones y que al fin y al cabo la gente vea anuncios, ahí Google va a perder monetización, entiendo, de oye, mis anuncios se van a ver menos, la gente va a llegar menos a las webs, más gente va a estar buscando en ChatGPT o digamos, yo va a tener una respuesta directa, con lo cual ahí la tasa de impresiones y la monetización o lo que va a pagar los anunciantes por aparecer en las diferentes webs, lógicamente o debería bajar, yo creo. Entonces ahí no les interesa tampoco, yo creo, restar tanto tráfico. Exacto. A ver, yo al final aquí siempre digo que Google es una empresa, entonces al final también va a buscar lo mejor para sus usuarios. Todas las empresas evolucionan y hacen cambios. Ahora es cuando lo está haciendo, que está haciendo bastantes, la verdad. Pero la idea es que yo creo que también se va a ir adaptando y también es lo que estamos hablando. No puede desperdiciar el tráfico y no puede desperdiciar las webs al final, porque si no también lo que viene siendo sus clientes tampoco van a estar contentos. Sí, yo creo que por eso también, en relación a lo que decía Álvaro, han ido metiéndose mucho más. Creo que también han metido a overviews ahora bastante con prisa, ¿no? Que tiene sus fallos.
por contrarrestar un poco el impacto de ChatGPT, ¿no? De SearchGPT a nivel de búsqueda informacional, y queda por ver a ver cómo resuelven el tema de búsqueda transaccional, e-commerce y de eso, porque es ahí donde realmente aparecen mucho más anuncios de Google Ads, y es donde, si no lo hacen bien, se les va a ir parte de los ingresos, que no va a pasar, porque vemos como todos los años los ingresos en Google Ads siguen aumentando. Entonces, se inventarán algo, lo harán de tal forma que ellos no pierdan y que el usuario, dentro de que ya tenga otras opciones a la hora de buscar, siga siendo Google predeterminado, ¿no? Porque al final, por cuota de mercado, por tema de dispositivos, ¿no? Al final casi todos trabajamos con Chrome, con Google como motor de búsqueda predeterminado, y eso va a ser muy difícil que cambie, por mucho que quieran obligar a Google a que venda Chrome. O sea, que hay algunas cosas un poco locas por ahí. Sí, Está justo. claro que al fin y al cabo el dinero para Google manda y como dices, todos los años va a seguir creciendo o se las va a apañar para seguir creciendo. Así que... Bueno, voy con preguntas que nos quedan aquí. Pues básicamente, bueno, después de todo lo que hemos hablado, sobre todo, ¿qué riesgo veis vosotros con estas modas, con contenido que se difunde por especialistas en redes o especialistas en redes, que dicen que el SEO está muerto, que ahora lo que hay que hacer es GEO, que este tipo de cosas? O sea, ¿veis algún riesgo aquí? Esto opiniones al respecto, ¿está bien esto, está mal? Opiniones sin ser demasiado polémico, Sergi, no me pongas esto malo. Sí, sí, Contrólate. me corto. Bien No, parado yo creo los que pies. aquí, sobre todo, oye, teniendo a Álvaro, que al final, oye, aquí al final, tanto Alex como Jorge como yo somos más SEOs, Álvaro más de la parte comercial. Aquí yo creo que, sobre todo, el GEO ahora mismo de cara al cliente es algo que vende. No sé qué opinas, Álvaro. Entonces creo que ahora mismo el LinkedIn, tema comercial, comerciales de agencias, pues oye, el SEO ha muerto, ahora tienes que comprar nuestro servicio de GEO, que es lo que te va a solucionar la vida, va a mejorar tu web y te vas a hacer millonario. Pero al final lo que hay es desinformación, mucho humo, muchas ventas. Entonces, al final es lo que hemos dicho, es que va a ser lo mismo, es una evolución del SEO, hay que trabajarlo con las mismas bases, cambiando alguna cosilla, pero al final es que estamos hablando de lo mismo exactamente. Sí, justo. Es decir, al fin y al cabo, el punto de vista que he tenido sobre todo estas últimas semanas de cara a clientes actuales o posibles nuevos clientes, prácticamente el 80-90% te hacen la pregunta de, oye, es decir, no conocen tanto el concepto de GEO, pero sí te dicen, oye, méteme en el servicio mensual de consultoría a aparecer en ChatGPT, o oye, ¿qué hay que hacer? ¿Qué acciones vais a hacer para que aparezcamos en ChatGPT? Entonces ahí yo creo que lo fácil sería, pues sí, oye, tenemos un equipo de especialistas que conoce perfectamente, conoce el algoritmo de ChatGPT y sabe cómo posicionarte. Entonces ahí, oye, hay que ir un poco con calma, tratar de formar mucho también, bueno, de primeras, formarnos nosotros, es decir, saber, oye, las bases o por qué hay que hacer una cosa o por qué hay que hacer la otra, y luego también acompañar y apoyarse mucho de los especialistas. Muchas veces, oye, Sergio, tal, me han preguntado esto, ¿es verdad? ¿No es verdad? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no? Oye, de cara a hacer un presupuesto, hay que trabajar mucho más la autoridad, vamos a trabajar blog, es decir, un poco lo que hemos comentado hoy de cara al cliente. Entonces yo creo que eso, tiene que haber cautela. Luego sí que es verdad que, oye, el mercado es listo, al fin y al cabo, siempre igual cuando salió todo lo que era metaverso, siempre que salen estos temas que a nivel digital gustan y son fáciles, el mercado tiende a ponerse nervioso, pero también el mercado es listo y tiende a organizarse y a regularse por sí solo. Así que, pues bueno, también yo creo que al fin y al cabo eso, los que lo hagan bien, los que trabajen bien, a medio y largo plazo son los que van a saber bien cómo posicionar o cómo trabajar esta parte nueva del SEO. Habrá especialistas, es decir, habrá mucha gente del SEO que se derivará o se especializará en la parte de GEO, pero que bueno, al fin y al cabo la forma de trabajarlo va a ser similar, contando que los que sois especialistas a nivel SEO contáis ya con la ventaja de que, oye, habéis posicionado para cosas similares o buscadores similares, así que sin ser lo mismo, las estrategias pueden ser parecidas.
Entonces, Álvaro, Sí. con lo que has dicho, nos puedes confirmar que tú no vas a publicar ni vas a lanzar que el SEO ha muerto con tal de vender más, ¿no? A ver, alguna publicación de Geo ya he hecho Madre por mía. LinkedIn. Pero por los likes, por los likes. Cortarle el micro. Sí, a ver, yo creo que puedes, o sea, al final se puede, o sea, no hay que ocultar que es algo dentro del SEO, se puede hablar del Geo y del IO, pero como se habla del EAT y como se habla del SEO local y como se habla del SEO on page o del SEO off page, son partes del SEO, ¿vale? O sea, si no hay ningún problema con esto. Ahora, ser oportunista como muchísima gente, no, es que el SEO ha muerto, ahora soy Geo, soy SEO, yo qué sé, hay muchísimos acrónimos ahora, el IO tal. Al final, creo que son, en muchos casos, no digo que todos, ¿no? Pero búsqueda un poco de oportunismo, de buscar el alcance, las interacciones fáciles y demás. Pero creo que luego, como dice Álvaro, a la hora de lo que es dar el servicio, el mercado va limpiando, el mercado es listo. Y también yo creo que tampoco a día de hoy tiene mucho sentido que Álvaro mañana le presente una propuesta a un cliente y le diga, o vaya a puerta fría a un cliente y le diga, oye, nosotros te hacemos Geo, IO, y la persona, a lo mejor es que no está en LinkedIn, no está en nuestra burbuja y no sabe lo que es eso. La persona, como dice, oye, quiero aparecer en ChatGPT cuando busquen esto, esto y esto. Quiero aparecer en IO Reviews, quiero aparecer en Copilot, quiero aparecer en todos los sitios. ¿Podéis hacerlo? Bueno, podemos intentarlo porque sabemos las cosas que hacen falta. Pero estar vendiendo que te hacemos geo, que te hacemos esto, que te tal, pues lo mismo cuando el metaverso y todo esto, pues creo que es un camino equivocado porque al final hace más daño, ¿no?, que viene al sector y a nuestro día a día como SEOs. Porque un día te va a venir una empresa y te diga, quiero hacer geo, pero tampoco sabe muy bien por dónde le da el viento. Entonces, cliente complicado. Entonces, hay que ser responsables ante todo, tratar todo esto con cautela y, bueno, plantearnos si el geo es SEO o no es SEO. Cada uno podrá tener su opinión, pero sin venirnos demasiado arriba, que hay gente que se está viendo un poco arriba con todo este tema. Sí, hay de todo también. O sea, el tema, yo creo que todos aquí hemos tenido clientes que han hecho SEO sin saber lo que es el SEO, porque le han dicho, tienes que hacer SEO. Y así va a pasar y pasa y seguirá pasando con el geo ahora. Tengo un cliente que dice, no, yo lo quiero hacer geo, que es, he visto que es Generative Experience Optimization, tal. Luego miras la web y le dices, a ver, tú lo que tienes que hacer es SEO porque para empezar tienes la web bloqueada en el robots.txt, ¿sabes? Entonces, es como pasa y seguirá pasando. Y yo creo que aquí el componente de educar al cliente, siendo sobre todo claro y transparente, va a ser cada vez más importante, porque cada vez hay más cosas, hay más tendencias, hay más tecnología, hay más variantes dentro del propio SEO, hay muchísimas variantes, muchísimas formas de hacer cosas. Y cada vez el componente de educar al cliente y realmente recomendarle lo que sería la solución ideal desde la pedagogía, ¿no? Cada vez va a ser más importante. Sí, justo. Sí. Y luego está el punto que habéis mencionado antes de cómo medir los resultados. Es decir, que yo creo que también es un poco el hándicap o el bloqueo que por vuestra parte, o vamos, si no me corregís, os vais a encontrar que igual estáis haciendo un buen trabajo, entre comillas, para aparecer en, por ejemplo, ChatGPT, que yo me ha pasado y hemos visto por ahí mails pasar de que te dice el cliente, me he buscado como mejores hoteles de tal temática y no aparezco. Y luego tú buscas de forma similar mejores hoteles tal y aparece ahí en el top 4 y le tienes que pasar captura de, oye, pues a mí sí que me apareces en ChatGPT para buscar esto. Entonces, al fin y al cabo, ahí es un debate que es, entre comillas, no ridículo, pero que de cara al cliente es muy complicado de momento el mostrar que estás haciendo bien tu trabajo. Y yo creo que también ese es el reto. También es que no podemos comparar los resultados. O sea, cuando hacemos SEO y analizamos quién aparece, ¿no? Sí que coincide lo que te dice la herramienta de traqueo de keywords, más o menos. Oye, estás tercero. Pues puedes aparecer si haces tú la búsqueda o la hace el cliente y se busca a sí mismo o buscas a keyword, aparecer tercero, cuarto, oscila un poco, pero porque es una hoja de resultados que más o menos personalizada da resultados muy parecidos. Pero la búsqueda que se puede hacer en ChatGPT, si hacemos la misma búsqueda los 4, exactamente con el mismo prompt,
nos va a dar cosas diferentes. Y puede que a la hora de buscar un listado de hoteles, de herramientas o lo que sea, el orden sea diferente, las citas sean diferentes, incluso las herramientas que mencionan sean otras. Que esto pasa. Y si una misma persona lo hace ahora y lo hace dentro de media hora, puede darle otra respuesta diferente. Igual de válida, pero diferente. Entonces, hay un reto ahí importante, sí. Sí, Tal complicado, cual. complicado. Vamos, entonces llegamos a la conclusión de que el SEO no ha muerto, ¿no? Los 4 parece No, que estamos de no, acuerdo. no, Buena Yo creo que está más sorpresa. vivo que nunca, ¿eh? Sin No, trabajo no nos vamos a no nos quedar. queremos. no. Está más Justo, vivo que justo. nunca porque hasta ahora Google había estado muy cómodo, muy tranquilo, y ahora, ostras, pues con mucha diferencia, con mucha distancia, pero entran otros jugadores y esto pues al final se ha visto, ¿no? Como Google se ha puesto las pilas en muy poco tiempo, con Gemini, en su momento con SGE, ahora con IA Overviews, con el iMode este que ya está en pruebas y todo lo que va a salir. Entonces, bueno, yo creo que es cuestión, lo que decir, de estar formándonos, de estar muy pendientes de todo, de estudios, de investigaciones, de lo que digan las propias empresas que tienen estos temas. Porque justo ayer o esta mañana he visto un post de Natsir y otro de Yago que habían colaborado juntos para hacerlo, que las búsquedas locales, es decir, el local pack, digamos, que te da ChatGPT, lo utiliza de la API de los datos de Foursquare. De Foursquare. O sea, es como decir que, no sé, que alguien está teniendo en cuenta a Google Plus, ¿sabes? Como, ¿en qué época estamos, tío? Entonces, ostras, qué cosas por ahí, pues, no, yo hago SEO local en Google Maps, tal, pero ojo, que el campo es mucho más grande, o sea, que hay que estar atentos por lo que pueda pasar y fijándonos y poniendo el foco en otras cosas, que no todo Google. De hecho, esta mañana dejó un comentario, hice una encuesta, ¿no? En LinkedIn, y Rocío Algora dejó un comentario muy bien tirado, que dice, ahora por fin vamos a hacer Search Engine Optimization y no SEO para Google. Porque hacíamos SEO, pero hacíamos... eso sí que era Google, ¿eh? GEO, Google Engine Optimization, ¿no? Sí. Pueden haber cogido el término. Ahora SEO, pero de verdad, Search Engine Optimization pensando no solo en Google, sino en muchos otros Es que sitios. es tal cual eso. O sea, aquí de levantar la mano quien se haya metido en Bing Webmaster Tool más de 5 veces. O sea, yo no. Darlo de alta, O recibir sea, los informes, en plan, es como que no. enviar cosas a indexar a IndexNow y a correr. Justo. Ya está. Poquito. Eso sí. Sí. Bueno, pues, ¿qué Pues nada. consejo le daríais vosotros a un SEO que está, consultor SEO, ya sea en agencia, freelance, con negocio propio o lo que sea, que esté empezando a hacer geo ahora mismo? A ver, yo creo que es un poco lo que hemos hablado. Si eres consultor de agencia, no estás empezando a hacer G ahora mismo, lo llevas haciendo ya mucho tiempo. Lo que sí, al final, yo creo que un consejo a la gente que esté empezando en el SEO, que a lo mejor si se empieza a informar un poco por LinkedIn o por noticias, que si a lo mejor está viendo ya lo que hemos comentado, oye, el SEO ha muerto, ahora tienes que empezar con GEO. Oye, que al final que si te quieres dedicar a esto, lo que tienes que aprender es SEO desde lo más básico posible, porque al final el principio es todo igual. Entonces, al final el trabajo es el mismo, que no se asusten, que sigue siendo lo mismo de siempre. Entonces, que empiecen por lo básico y que vayan tirando por ahí. Ujú. Sí, yo creo que se centren, más allá de lo que se ha venido haciendo el SEO, un poco más quizás en la parte técnica, renderizado, Core Web Vitals, que se pueda acceder bien a esos contenidos, porque al final no dejan de... Estos LLMs necesitan poder acceder, tener en general buena accesibilidad. Los contenidos bien redactados, con frases cortas, con contenidos extensos en función de lo que se necesite, y olvidarse de hacer contenidos pensando en quiero posicionar para esta keyword, sino, oye, pensar en qué vendo, qué servicios doy y en base a estos servicios, qué búsqueda satélite podría hacer un usuario para llegar a pensar que necesita ese servicio, ese producto, o cuando necesite buscarlo, que yo sea la opción para, ¿no? que llegue a esto. Entonces, pensar en ese funnel, en ese proceso de decisión de compra, cubrir todas las opciones posibles, aunque pensemos que puedan tener pocas búsquedas, porque al final se va a ver y va a ayudar bastante a sobre todo lo que una empresa necesita, un negocio necesita, que es vender.
que es convertir. Entonces, van a ir por ahí los tiros. Tal cual, tal cual. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo, siendo muy breve, le diría cautela y coherencia. No empiezas a hacer lo que ha dicho Sergi, no empiezas a hacer geo ahora, lo llevas haciendo hace tiempo. Hay muchas cosas que sirven para SEO, te sirven también para geo. Pon foco de atención en facilitarle de la mayor manera posible la comprensión de ese contenido y de lo que estás hablando tú en tu página, ya sea a nivel informacional o transaccional, al usuario y a los LLM. O sea, ya está. Utiliza datos estructurados, utiliza el HTML muy bien estructurado y muy bien organizado. Mantén el enfoque más simple posible. Y lo que comentabas, Alex, hay una guías de recomendaciones para LLM, para Geo y tal, que dicen, por ejemplo, que los ChatGPT, pues si tu página, la URL tiene más de 400 kilobytes, pues no se la lee completa. Pues bueno, ten en cuenta eso. O sea, igual si tienes una foto de 10 megas, arriba del todo, a voz default, pues igual, no sé, un poco optimiza o establece una precarga para el resto del contenido para que se cargue antes de esa foto. O sea, hay cosas que puedes hacer que son cosas que se vienen recomendando hace mucho tiempo en SEO y pon el foco de atención ahora que para los LLM te funciona. Pero cautela y coherencia. Y que esto es nuevo y que estudien y que se informen y que no se vuelvan locos tampoco, que no es tampoco demasiado complicado. No, y por mi parte, un poco mensaje a nivel de las agencias. Por favor, no más humo en el mercado SEO español. Vamos a eso, centrarnos, trabajar SEO. Es decir, obviamente se puede hablar con cliente, pero oye, formalizar mucho, es decir, formar mucho, no ponernos aquí ahora a hacer eso, cursos de geo o tal. Oye, seguir dando valor al sector, seguir dando valor a las agencias y a los equipos, que al fin y al cabo son los que, oye, van a dar resultados a los clientes. Así que, pues bueno, ser transparentes, ser claros, en todo momento comunicar mucho con el cliente, que yo creo que también eso es clave. Pero para ello, claro, también hay que estar actualizado, formarse, estar al tanto de noticias que vayan saliendo, probar herramientas, es decir, no solamente, oye, solo voy a trabajar con ChatGPT a diario, no, oye, probar otras herramientas, probar otras IAs que vayan saliendo, que yo creo que al fin y al cabo el tener esta visión global de todo lo que va cambiando en el ecosistema es clave de cara a ser un buen consultor o una buena agencia a nivel geo, como queramos llamarlo. Genial. Bueno, pues comentarios sobre próximo episodio, Sergi, que lo vas a hacer tú. Nada, próximos episodios seguiremos tratando el tema de la IA, al final es tema de actualidad, no desde la parte de vista del humo, sino, oye, pues un poco lo que hemos comentado, cómo trabajar el contenido para una web, sobre todo ahora cómo ha evolucionado, también que tienes que trabajar desde la parte técnica, parte de autoridad y sobre todo, oye, vamos a tocar de todos los palos. Próximos episodios, entrevistas también que tenemos ahí ya preparadas, así que nada, vamos a por ello. Así que poco más, dar las gracias a quien haya llegado a este momento del podcast, que si has llegado hasta aquí significa que te hemos gustado. Y nada, sobre todo animar a la gente a que se suscriba si no está suscrita ya, que en YouTube, que en Spotify, en todas las plataformas, que nosotros seguimos, que tenemos seguramente mucho de mejora, pero que la gente confíe en nosotros, que vamos para adelante. También comentar que lanzamos newsletter en esta nueva etapa, así que de cara, por ejemplo, a la newsletter de esta semana, todas las referencias que hemos comentado, todas las guías, posts de LinkedIn interesantes, os los dejaremos por ahí en la newsletter y también, pues bueno, incluiremos algo de contenido especial o único de cara a, oye, algún consejo, una mini guía de qué se puede hacer, qué no, de cara pues posicionar en, oye, en un ChatGPT, por ejemplo. Así que también os invitamos a suscribiros, que vamos a aportar un contenido diferente a lo que hemos comentado hoy, pero que también, oye, os aporta valor. Bueno, más que nada, agradecer a Alex por estar aquí hoy. Que bueno, te lo hemos dicho al principio, te lo decimos al final, no necesitas invitación. Así que cuando quieras te puedes unir. Y nada más. Nos vemos en la próxima y nada, pasar buena semana.
Un placer. Un saludo. Adiós. Venga, Hasta luego. Hasta luego, Gracias. Alex. Un abrazo. Hasta luego.